¿Cómo están? Los saludamos. Sean bienvenidos a una nueva edición de Puntos de Vista. La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados desarrolló una sesión especial con el objeto de analizar los episodios de contaminación de la denominada zona de sacrificio Concón, Quintero y Puchuncaví, y también por el anuncio del Ejecutivo del cierre de la fundición Codelco Ventanas. Estos temas son los que vamos a conversar hoy con nuestros parlamentarios, pero antes vamos a revisar todos los detalles de esa jornada en la siguiente nota. Analizar la grave situación medioambiental existente en la llamada zona de sacrificio de Concón, Quintero y Puchuncaví fue el motivo de una sesión especial realizada por la Cámara. En la oportunidad se abordaron los graves hechos que motivaron la declaración de emergencia del pasado 6 de junio. Asimismo, se discutieron las actuales y futuras políticas a implementar por parte del gobierno a través de los ministerios de Salud y del Medio Ambiente. Ello en el marco de la adopción de medidas para reducir el nivel de contaminantes atmosféricos con el objeto de avanzar en políticas eficaces que restablezcan una adecuada calidad de vida para los vecinos. Al cabo de la jornada se aprobaron 8 resoluciones que en términos generales solicitan al presidente de la República ejecutar medidas relacionadas con normas de calidad ambiental y monitoreo del aire en la zona aludida. Asimismo, se solicita promover la transición de las plantas de fundición y otras faenas con el desarrollo e implementación de tecnologías afines al desarrollo sustentable y respeto por el ecosistema. Y veíamos ahí la nota introductoria con los principales antecedentes de esta sesión especial realizada por la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados para abordar este tema. Y para conversar acerca del mismo establecemos de inmediato el diálogo con la diputada Chiara Barchiesi, quien gentilmente nos acompaña. Diputada, gracias por estar junto a nosotros en esta edición de Puntos de Vista. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Así que feliz de poder compartir un poquito lo que fue la sesión especial respecto al cierre de Codelco Ventanas. Claro, un tema, diputada, que está obviamente en la contingencia por lo que significó el cierre de esta empresa, pero que como problemática social se viene arrastrando hace más de 10, 15, quizás 20 años en esta que ha sido denominada lamentablemente una zona de sacrificio en nuestro país. Así es, desde los años 60 que comenzó este desarrollo industrial en la zona de Puchuncaví, y vemos hoy día un cordón industrial bastante importante con varias empresas, un poco lo que vamos a conversar en este ratito de esta entrevista, y bueno, está Codelco con la fundición, que ha sido lo que ha estado en conversación de todos. Hemos visto a los trabajadores también, que como se enteraron a última hora del aviso del cierre, y también hay ciertas cosas de tacto que son importantes, o sea, que en una reunión de directorio se toma una decisión tan importante y que una hora antes de hacerlo público los trabajadores se enteren de esta decisión, con más de 1000 puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, que quedan, ¿cierto?, a la deriva. También hay un tema de tacto en política que es importante, y efectivamente hacerlo parte de alguna decisión que puede ser tan importante como esta. ¿Podríamos dividir entonces el tema en la forma y el fondo? Porque da la impresión de que desde el punto de vista del fondo prácticamente no hay voces respecto a que algo hay que hacer con las empresas y de una u otra manera en un plazo, digamos, obviamente no se puede hacer breve, pero en un plazo, digamos, definido y acotado, hay que ir sacándolas del sector para poder entregarle tranquilidad a la gente que allí vive. Eso parece que no tiene discusión. El tema es la forma en la que se desarrolló por parte de la actual administración. Y otro tema importante también es la razón del cierre. Hemos visto un cambio en el discurso de ciertas autoridades que en un momento decían que no era tan rentable, ¿cierto?, luego por razones medioambientales, y ahora la razón que dieron fue por un daño reputacional. Entonces también, y ahí uno empieza a cuestionarse varios temas. Hoy día hay 7 estaciones de monitoreo en la bahía que miden ciertos compuestos, pero no miden todos los compuestos de todas las empresas. Miden las termoeléctricas y Codelco, y hay 14 otras empresas que no solo emiten los compuestos orgánicos volátiles, sino que también hidrocarburos. Entonces también es importante saber efectivamente, porque nos preocupa la salud de todos los vecinos de Quintero y Puchuncaví, y porque nos importa obviamente el cuidado del medio ambiente, saber qué se está respirando en la zona, qué están respirando los vecinos, qué están respirando los niños. Entonces también hay temas de análisis que no se ha hecho, y también hay temas de inversión para poder mejorar
con tecnología la captación de ciertos compuestos que emiten las empresas. Entonces, porque efectivamente nos preocupa la salud de las personas y el medio ambiente, es que hay muchísimo trabajo por hacer, pero cuando empiezan a hablar entonces de este daño reputacional, empiezan a generar ciertas dudas. ¿Y qué es lo que pasaría entonces si no con otras condiciones? Y nosotros sabemos además que sin Codelco Ventanas, Chile no tiene la capacidad de fundición, ¿cierto?, de las 400 toneladas para el cobre. Entonces, saldrían compuestos y ahí uno dice, la gran riqueza de Chile, que es el cobre, terminaría fundiéndose afuera de Chile. ¿Qué pasaría también con eso? Hay tantas dudas que hoy día todos tenemos y que es importante que se resuelva y que las autoridades sean transparentes en decir qué es lo que efectivamente van a hacer, porque nosotros sabemos que entre cátodos y compuestos primarios, obviamente que no hay por dónde perderse y que nosotros queremos, obviamente, poder desarrollar la minería de la forma más sustentable posible, pero también más eficiente y más eficaz. Claro, vamos primero al tema justamente medioambiental. ¿Cómo garantizar, diputada, que todo este proceso que está iniciándose ahora definitivamente rinda frutos y no sea prácticamente una situación más comunicacional que nada? Se lo pregunto porque, claro, efectivamente las industrias se instalaron en los años 60, pero prácticamente en los primeros 20 años existía poca capacidad de control y poca tecnología para saber las emisiones que se estaban generando. Desde el 2000 en adelante prácticamente se han implementado una serie de planes de descontaminación, se han instalado estaciones de monitoreo, pero nada de eso ha funcionado. O sea, los niveles siguen muy altos y las emisiones siguen generando episodios muy graves de contaminación que han afectado a los niños, por ejemplo, de las escuelas, que llegan a los centros asistenciales, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacer que estas nuevas medidas que se están tomando efectivamente rindan frutos y, lo decía inicialmente, no sean prácticamente un volador de luces o un tema meramente comunicacional? ¿Qué fiscalización van a desarrollar ustedes particularmente? Hoy día está el decreto supremo número 28 y por otro lado también está el plan de prevención y descontaminación, ¿cierto? Entonces, es importante que estos niveles, ¿cierto?, que se van midiendo vayan siendo cada vez más estrictos y que tengan y que reflejen bien las necesidades medioambientales y las emisiones de las empresas. Entonces, tener ciertos estándares que muchas veces se cumplen hoy día. Se captan el 95,7% de los COPS, los compuestos orgánicos volátiles, pero hay que seguir subiendo. Obviamente queremos estar en los niveles de la OMS. Entonces, lo que hoy día se está haciendo es insuficiente y hay tecnologías en las que se puede invertir para poder aumentar a un 97%. Vemos en China, por ejemplo, cómo han llegado a un 99%. Y son inversiones De hecho, es bastante interesante que los mismos trabajadores han hecho análisis de ciertas tecnologías que se deberían implementar para poder mejorar la recaptación de ciertos compuestos, viendo también los análisis internacionales y ejemplos internacionales, y una inversión de 54 millones de dólares, que es mucho menor a lo que costaría cerrar la fundición. Entonces también uno se pregunta, si es más barato invertir en tecnologías medioambientales versus cerrar la fundición, ¿por qué no se quiere hacer? ¿Por qué no se pone realmente en serio la importancia de cuidar a las personas? Entonces muchas veces uno ve ciertos discursos bonitos, pero en la práctica no se está haciendo el trabajo serio por cuidar el medio ambiente y la salud de los quinteranos y puchuncavinos. Sí, para allá iba justamente, y ya para ir cerrando porque nos está pillando el tiempo, hablábamos al principio de esta conversación respecto a la forma y el fondo, y usted se refería justamente también al tema de que esto se comunicó muy tarde, que los trabajadores no supieron. ¿Cuál fue el error ahí del Ejecutivo y qué se le puede decir a los trabajadores que finalmente, producto de este cierre, van a perder justamente su empleo? Bueno, yo creo que hemos conversado varias dudas que es importante que se resuelva antes que también los diputados tengamos que votar aquí, porque hay una ley hoy día que obliga que todo lo que viene de NAMI se funda en Codelco Ventanas, ¿cierto? La ley 19993, si no me equivoco, y esa ley tendría que ser modificada en el Congreso para que se haga efectivo el cierre de Codelco. Y el Ejecutivo, al parecer, está olvidando esa parte. Y por lo mismo, nosotros queremos que
el trabajo que todas las promesas que han hecho, tanto medioambientales, tanto con las fuentes laborales de tantas familias que hoy día están a la deriva, y obviamente por la salud de las personas que viven en Quintero Puchuncaví, todas esas promesas y esos discursos se concreten. Y los diputados hemos estado, yo he participado, no soy parte de la Comisión de Minería y Energía, pero hemos llamado audiencia también a los trabajadores, a los directores de Codelco Ventana, lo mismo en la Comisión de Medio Ambiente, precisamente para que todas estas promesas se cumplan, porque nosotros no nos vamos a prestar para discursos populistas, sino un trabajo serio y concreto por las fuentes laborales y por el medio ambiente en la zona. Perfecto, diputada Kiara Barquesi, le agradecemos el haber conversado ahí con nosotros en esta edición de Puntos de Vista. Bien. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos. La conversación, el diálogo aquí en Puntos de Vista, temas de la contingencia, particularmente en esta oportunidad la situación medioambiental de esta denominada zona de sacrificio Quintero, Concón y Puchuncaví. Nosotros seguimos revisando este tema. Bueno, y seguimos revisando este tema porque claramente es una de las prioridades, de las preocupaciones más importantes para justamente la gente que vive en estas zonas y que ha tenido un pasar tan complejo, no solo en este último tiempo, sino que, por qué no decirlo, en los últimos años. Vamos a establecer el contacto a esta hora con el diputado Tomás Lagomarcino, que gentilmente nos acompaña. Diputado, gracias por estar junto a nosotros en esta edición de Puntos de Vista. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Contento de estar con ustedes para hablar de este tema tan importante que es la zona de sacrificio de Quintero Puchuncaví y también en general de toda ella. Claro, diputado, respecto de este punto, lamentablemente es una realidad que venimos conociendo hace mucho tiempo. Estas industrias, por lo menos en ese cordón, se instalaron cerca del año 60, quizás algunos años después. El problema es que los episodios de contaminación y los planes que han implementado los distintos gobiernos desde el año 2000 en adelante, prácticamente ninguno ha funcionado, ninguno ha dado los resultados esperados. ¿Qué se puede hacer primero para poder, o qué respuesta se le puede dar a toda esta gente que no lo ha pasado bien durante este tiempo? Bueno, lo primero que hay que señalar es que la legislación actualmente vigente, a mi modo de ver, impide que se constituyan en Chile nuevas zonas de sacrificio, dado que tenemos una robusta institucionalidad medioambiental en la actualidad. Sin embargo, tenemos zonas de sacrificios que tienen muchos años, como la de Quintero Puchuncaví, que tiene varias décadas. Y la pregunta es, ¿qué hacemos con las que se constituyeron hace tantos años, el día de hoy, en distintas líneas? Primero que todo, ¿cómo reparar el daño que han recibido esas familias, esas personas, esos niños, esas niñas? Y también cómo desarmamos estas zonas de sacrificio y hacemos que se distribuyan las empresas contaminantes o mejoren sus operaciones, o también eventualmente reparan a las personas que han sido objeto de los daños de la contaminación que producen. ¿Qué es lo que ha pasado, diputado? ¿Se ha fiscalizado mal? ¿Se han implementado mal los programas? ¿La tecnología ha sido insuficiente? Se lo planteo porque, lo decía, desde el 2000 en adelante, o quizá de antes, se viene hablando de planes de descontaminación, se instalan más estaciones de monitoreo, supuestamente se hacen inversiones para modernizar y dotar tecnológicamente de una mejor preparación a estas industrias, pero los índices siguen siendo muy altos y cada 2 meses, 5 meses, 6 meses, tenemos nuevamente menores en los centros asistenciales con intoxicación y con una serie de problemas que no son nuevos, que siguen siendo recurrentes. Es que también cuando tienes 17 empresas o más de 17 empresas en un mismo sector es bastante complejo individualizar cuál de todas ellas fue la responsable de un hecho de contaminación. Todo el último caso de intoxicaciones en Quintero Puchuncaví se produce por un aumento del dióxido de azufre a la 1 de la madrugada, y también porque en esta época del año, como cambian las condiciones meteorológicas, aquellos gases contaminantes permanecen más cerca del suelo y con ello más cerca de las personas que están respirando aquellas cosas, aquellos elementos que por supuesto son contaminantes. Más que planes, diría yo, aquí hay que hacer un esfuerzo desde el Estado para generar los mecanismos
para que aquellas industrias que están tan concentradas en un mismo lugar se disgreguen, pero también teniendo bien presente que muchas de estas empresas también son fuentes laborales directas e indirectas de las mismas personas que viven ahí. Y es por ello que también a veces para las personas que viven en estas zonas es, por decirlo, frustrante que también aquellas empresas que han sido su fuente laboral y que la han estado contaminando, hay que dejar súper claro esa dualidad, de la noche a la mañana se vayan, porque dicen, bueno, contaminaban por tantos años y ahora más encima nos quedamos sin las fuentes laborales directas e indirectas. Y esa dualidad la tiene que resolver el Estado, de tal forma de, por un lado, lograr movilizar esas empresas a otros lugares o ajustar sus planes operacionales. Yo soy más de la idea de que este cordón hay que tratar de desarmarlo, pero de tal forma de no perder la capacidad productiva de nuestro país, pero también generando nuevos empleos en dichos sectores, para que las personas que han sido contaminadas por tantos años sigan teniendo trabajo para seguir subsistiendo y no caer en esta dualidad. Sí, para allá quería ir, perdón, diputado, porque uno de los temas más controversiales en este, por ejemplo, cierre anunciado de Codelco Ventanas es qué va a pasar con los trabajadores de la fundición. Esta determinación que se tomó, ¿fue la decisión acertada desde ese punto de vista? ¿O se podía quizá plantear un mecanismo distinto para reducir los niveles de descontaminación? Mi pregunta va así, ¿estas empresas tienen definitivamente todas que salir? ¿Qué se va a hacer ahí con los trabajadores? Yo creo que la decisión del presidente Boric fue en la línea correcta, eso no lo pongo en duda ningún segundo. Y por supuesto que a todos nos hubiera gustado tener más certezas de cuáles son aquellos elementos que rodean esta decisión, con respecto a los trabajadores de Codelco, con respecto a no perder capacidad productiva en fundición de cobre, etcétera, etcétera. Pero la decisión fue tomada como se realizó, y el día de hoy yo creo que tenemos una instancia muy positiva, que es este Congreso Nacional, que va a tener que tramitar la ley que elimina la obligatoriedad de la fundición de Codelco Ventanas de procesar o fundir el concentrado de cobre de ENAMI, de los pequeños y medianos productores de cobre. Y en esa discusión yo espero que le demos mayor robustez a esta decisión que ha tomado el presidente en cuanto, por un lado, no perder los empleos de las personas que allí viven, en segundo lugar, no perder capacidad productiva de nuestro país en materia tan importante como es la minería, y en tercer lugar, por supuesto, dar una respuesta un poco más profunda a la situación de zona de sacrificio de Quintero Puchuncaví, en la cual también podamos generar conversaciones. Yo sé que la delegación presidencial regional ha tomado conversaciones con las distintas empresas del cordón industrial para que ajusten sus operaciones, pero creo que aquí tienen que ser conversaciones de más alto nivel, donde yo creo que también uno de los ausentes eventualmente ha sido el Ministerio de Economía, para llevar las conversaciones con este cordón empresarial y poder decirles, bueno, ¿cómo podemos conversar? Yo he estado, y ustedes empresas de este cordón industrial, para que podamos movilizar sus operaciones a otros lugares, de tal forma de no perder, obviamente, lo que ustedes aportan al Estado en cuanto a producción o a operaciones, pero también permitiendo una zona desconcentrarla. Sí, no se hizo, diputado, se lo pregunto, quizá al revés el procedimiento. Por ejemplo, ¿no hubiera sido mejor tramitar la normativa legal que ustedes como Parlamento deben revisar ahora y posteriormente, o en paralelo quizá, comunicar a los trabajadores que se venía todo este proceso? Porque da la impresión de que se generó un clima de incertidumbre y un clima contrario en su minuto a esta iniciativa, respecto de la cual, si uno hace la pregunta, si uno hace el testeo, la mayoría de la gente está justamente por eliminar este cordón industrial o reducirlo para bajar los niveles. Pero a lo mejor el procedimiento que se utilizó fue el equivocado, ¿se hizo las cosas al revés? A veces lo perfecto es enemigo de lo bueno,
a veces por buscar el momento más perfecto para, por supuesto, anunciar algo, nunca se termina anunciando. Yo creo que la decisión fue en la línea correcta, faltaron antecedentes, pero también tenemos oportunidades para robustecer esta decisión como lo había dicho, y espero, por supuesto, que eso se dé aquí en el Congreso Nacional y podamos, por supuesto, poner en el suelo esta pelota que todavía está en el aire, que es el cierre de la Fundición Ventana, con lo que hemos conversado, cómo no perder capacidad productiva, cómo darle certeza a los trabajadores de Codelco, pero también a los habitantes de Quintero Puchuncaví, y por supuesto no solo ampliar un poquito más la visión más allá de Codelco y conversar con las otras empresas del cordón industrial para desconcentrar la zona. Claro, perfecto. Claro, ir en ese, digamos, sentido de compatibilizar la producción con el cuidado del medio ambiente y obviamente la salud de las chilenas y chilenos. Diputado Tomás Lagomarsino, le agradecemos el haber conversado hoy con nosotros en esta edición de Puntos de Vista. A ustedes muchas gracias por la invitación. Gracias, diputado. La conversación, el diálogo respecto a un tema que lo decíamos, es de la contingencia siempre preocupante, el cuidado del medio ambiente, la salud de las personas y obviamente la tercera pata que tiene que ver con la producción y la necesidad de que los productos se refinen en instalaciones justamente que estén o que de una u otra forma sean parte del Estado. Nosotros dejamos hasta aquí la presente edición de este programa y nos reencontramos en una próxima oportunidad.